Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Estamos en horario especial, hoy hay cuadrangular del fútbol nacional, y esto hace que adelantemos 30 minutos el arranque de Matices, en teoría a la 1:30 de la tarde, en la práctica 1:39, hasta las 3 en punto de la tarde, que iremos hoy con Matices. Les contaba días anteriores que veníamos con una seguidilla de candidatos presidenciales. El viernes estuvo con nosotros don Otto Guevara, que es candidato presidencial del Movimiento Libertario. El lunes estuvo con nosotros Juan Diego Castro del Partido de Integración Nacional. Hoy está con nosotros don Antonio Álvarez de Santi del Partido Liberación Nacional, recordándoles además todas las plataformas mediante las cuales nos pueden acompañar en este programa. En vivo nos pueden ya escuchar 93.5 en FM en cualquier parte del territorio nacional, en internet en cualquier parte del mundo, monumental.co.cr, desde su teléfono celular en CDR móvil, también desde cualquier parte del mundo. Este programa lo pueden ver en repetición a las 8 de la noche en Canal 2 y lo pueden ver en vivo ya, que por cierto aquí ya tengo abiertos los mensajes, ustedes pueden escribir, yo estoy leyendo todos los mensajes que entran al Facebook Live a través de Noticias Monumental, y por supuesto comunicarse con nosotros a través también del Twitter, que es @monumentalcr. Así es que entramos en materia. Don Antonio, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Bueno, muy contento de poder estar hoy aquí conversando con usted y tener la oportunidad también de que los oyentes puedan conocer nuestros criterios, puntos de vista, preguntas y respuestas que vamos a tener en esta tarde. Ya he estado en anteriores oportunidades y por supuesto es un gusto estar nuevamente. Gracias, don Antonio. Este tiene un timing especial que nos quedó apenas. Yo no tenía idea cuando lo cité que ayer presentaba el plan de, o sea que un día antes de venir a Matices presentaba su plan de gobierno, así es que tengo ese insumo para hablar estrictamente de las propuestas, tengo el insumo de las encuestas, claro, las nuevas, que no las tenía tampoco la última vez que lo entrevisté, así es que entremos de una vez. Se desplomó en las encuestas, que es un detalle. Sí, en general, sí, hemos de reconocer que en las encuestas ha habido un cambio que ha pasado. Costa Rica venía con un proceso electoral relativamente tranquilo y de un momento a otro entró un huracán que se llama Cementazo, que ha venido a poner el país realmente en una situación, por un lado, de descontento que compartimos todos y que sentimos realmente una reacción, una animadversión, una gran cólera e indignación de que en el país se hayan dado estas situaciones. Yo que tengo un grupo empresarial junto con mi familia, que tengo operaciones con los bancos, sé lo que cuesta sacar un préstamo, que hay que dar garantías hipotecarias, fianzas, gente que quiere construir una casa, gente que quiere cambiarle el techo a la casa porque tiene problemas con goteras y no puede conseguir un crédito, y llega una persona y le dan $50 millones de la noche a la mañana y ahora hay 40 millones que no se recobrarán. Todo esto ha generado un verdadero sentimiento de cuestionamiento por parte de la gente, y realmente ha cambiado mucho todo el quehacer político. Una de las consecuencias, la gente no está poniéndole mayor atención a la campaña política. Nosotros estamos con publicidad a todos los grupos, pero si ya usted entra a ver y pregunta en las encuestas, la gente está oyendo poco de política, y ha tenido una reacción muy fuerte, y esa reacción fuerte la sufre el Partido Liberación Nacional con mayor efecto, porque ha sido el partido que ha estado más tiempo en el gobierno y consecuentemente pues es lo que más nos ha golpeado a nosotros. Yo siempre digo que usted nunca escuchó un lunes que critiquen al portero suplente del Real Madrid, pero si oye la gente que dijo es que Keylor debió haber hecho esto, que dicha que hizo aquello, algunos felicitan, otros aplauden, porque el que ha estado en banca no es objeto de análisis, y Liberación es el que ha estado más tiempo en la portería, para seguir de alguna manera el ejemplo. Y sí, hemos sido afectados por estas encuestas y por este fenómeno que se refleja en las encuestas, y estamos seguros de que ya conforme está volviendo la calma y ya nos dan los sondeos semanales que nosotros llevamos, ya nos dan una tendencia diferente de que vamos a volver a ir retomando el camino de volver a ser Liberación Nacional, lo que es el partido más grande, con más experiencia y con mejores equipos para gobernar a Costa Rica. De los candidatos presidenciales, ¿usted es el mayor damnificado por el cementazo? Bueno, no creo que sea el mayor damnificado, pero como venía de primeros, soy más visible. Creo que ha habido 10 puntos en las encuestas. Creo que ha habido un efecto muy grande, pero porcentualmente es menor. Pero si usted ve el caso del Partido Acción Ciudadana, es prácticamente desaparecido. Me parece que yo he bajado 10 puntos, pero probablemente el PAC debe haber bajado un 200%. O no apareció, discúlpeme, o no apareció Don Carlos. Don Carlos no apareció.
Sí, nunca. Bueno, hasta ahora. Pero estaban en una situación diferente. Otto no apareció. Estuvo en momentos en que estuvo en un 7% de respaldo, hoy en día está en menos del 1%, ¿verdad? O sea, pareciera que la gente dejó de creerle. Es una caída grande, ¿verdad? Usted dejó de creer. Perdón, que no entendí que me estaba preguntando a mí. No, el tema no es de credibilidad. Cuando vemos las encuestas, en realidad el tema no es de credibilidad, sino es un tema de decepción. La política no está llenando nuestras expectativas, la política no está generándole a la gente esperanza e ilusión, y nosotros somos el partido que tiene más votantes, y cuando la gente se empieza a retirar, pues evidentemente somos los que más efecto tenemos en ese sentido. Una decepción con los políticos tradicionales. Usted es un político tradicional. Yo creo que en esta campaña todos los que estamos somos políticos tradicionales, ¿verdad? Todos hemos estado entendiendo por político tradicional el haber estado en la actividad política. Vea, usted tiene, bueno, hablemos de los que estamos punteando. Juan Diego ha sido 2 veces ministro en justicia, en seguridad, ha estado en política desde muy joven con un partido de izquierda que participó en las elecciones en Paraíso, incluso entró a la política antes que yo, ¿verdad? O lleva más tiempo de estar activo en la política, estuvo en la campaña de Johnny Araya, como ayer él mismo se lo reconoció, fue uno de los más activos seguidores de Johnny en su primera campaña. Después, Rodolfo Pisa ya había estado de candidato presidencial en la anterior oportunidad. Otto lleva 5 campañas, como él mismo lo ha dicho. Carlos Alvarado viene de ser presidente ejecutivo, de ser ministro, de haber estado en un puesto de dirección en la campaña del PAC. Me parece que aquí no hay ninguno nuevo. Todos somos caras conocidas y personas que hemos estado activos en la política de mucho tiempo. Sin embargo, la gente tiende a ver como el outsider, aunque lo niegue, lo negó aquí el lunes, a Juan Diego Castro. Claro, por un tema de información, porque la gente se le va olvidando, pero Juan Diego ha estado, como le digo, ha sido ministro en 2 carteras. Estuvo ministro de Seguridad, ministro de Justicia, que por cierto, ahora que habla tanto del tema de la seguridad, pues uno cuando se pone a ver lo que hizo en su despacho realmente dejó mucho que desear, porque prácticamente su paso fue sin pena ni gloria, o con más pena que gloria incluso. Usted, le pregunto directamente, ¿usted dirige o su campaña, la campaña de desprestigio contra don Juan Diego Castro? Bueno, yo creo que la campaña de desprestigio contra Juan Diego es una campaña producto de que se empiezan a conocer hechos de su vida, pero es propia de él, de los hechos y de su pasado. No es una campaña orquestada ni creada por nadie. Yo de lo que he leído en redes no encuentro nada de lo que se haya dicho que es mentira, pero por lo demás no somos nosotros los que estamos detrás de ninguna campaña en términos negativos, no es lo que nos interesa. Nosotros vamos a ganar porque la gente crea en lo que yo planteo, porque Antonio Álvarez sea la persona más preparada, con los mejores programas, con los mejores equipos, que viene a crear empleo al país, empleo que estamos necesitando, a decirle a la gente que hoy no tiene ingresos dignos, usted va a tener ingresos dignos, porque es lo que he hecho toda mi vida, crear empleo, y no es una campaña negativa. La campaña negativa no produce resultados. Vea que el que más campaña negativa ha hecho ha sido Juan Diego. Yo no le conozco ni una sola idea que haya presentado, y me dicen que en su programa fue realmente que usted estuvo casi que como en un parto con forceps para sacarle alguna idea. Pero nosotros no tenemos ningún interés en una campaña negativa. Su campaña tiene troles en redes sociales atacando a Juan Diego Castro. No, para nada, no es nuestro interés, ni nos interesa, y tampoco, si debo decirle, tampoco borramos a las personas que nos critican, que sé que es uno de los temas que más han sacado en contra de Juan Diego, de que elimina a la gente que no le dice lo que él quiere oír, ¿verdad? Nosotros en eso mantenemos una política de lo que debe ser las redes sociales, de total transparencia. Me digan lo que les guste o no, a los de nuestro equipo mantenemos las personas que hablan. A veces cuando ya se pasan con vocabulario un poco irrespetuoso o vulgar, me parece que es el único caso en los que procedemos a eliminar gente. Pero ustedes tienen, ya me dijo, no tenemos troles, tienen una campaña ustedes orquestada en redes sociales, para atacar a nadie, Diego. A nadie. Tenemos una campaña en redes sociales para que la gente conozca nuestro pensamiento, pero etcétera. no atacan. No es nuestra meta, se lo repito. En este país la gente no vota por un candidato porque es el que más ofende, y eso es lo que
lo que Juan Diego va a vivir en este proceso, que es el techo con el que se va a encontrar. La gente no vota por el que dice más ofensas, la gente vota por esperanza. La gente lo que quiere saber es cómo va a solucionar su problema. La gente quiere saber por qué con Antonio Álvarez va a tener empleo. ¿Y por qué está de primero en las encuestas, don Juan Diego? Bueno, depende de lo que usted entienda por primero, porque prácticamente en todas las encuestas lo que se ha dado es un empate, sí. Pero no porque haya subido, sino porque más bien los otros hemos venido bajando. Pero sí ha subido, don Juan Diego. Yo entiendo que usted se desplomó 10 puntos, pero Juan Diego sí no, pero es que si usted ve la primera encuesta que hace Sid Gallup, después de que pasan las convenciones, en esa primera encuesta Juan Diego saca 24 y hoy en día está en 15. Y sería bueno que usted revise esa encuesta de Sid Gallup. En la primera encuesta de Sid Gallup, creo que es del mes de julio, Juan Diego aparece con 24. Es cierto que yo aparezco con más y habría caído más, por supuesto, es lo que yo he dicho. Liberación es el partido que más tiempo ha estado en la cancha. ¿Pero quién cae, don Antonio? Disculpe, ¿Liberación o usted? Bueno, son dos fenómenos. Uno, Liberación se achicó como partido, ¿verdad? Son menos personas dicen que son liberacionistas y más liberacionistas dicen que no quieren votar. Y, por supuesto, si los liberacionistas no quieren votar, eso me afecta a mí como candidato del partido. Dice una persona que nos escribe en Facebook Live, José Tijerino, a mí sí me sacó de las redes sociales. Digo, no puedo, no, yo entiendo que no tenga el caso particular, sí, pero... ¿Lo sacó Juan Diego? No. Que lo saqué yo, no sé si tal vez puso alguna frase fuera de tono, etcétera, pero no es nuestra... Ustedes solo eliminan a la gente que ponen frases fuera de tono. Cuando sea vocabulario vulgar, ya a ese nivel nosotros procedemos a eliminar a las personas. Lo demás no tiene sentido hacerlo, porque la gente, lástima que no sacó la foto y hizo la denuncia en ese momento, porque habría sido importante. ¿Usted sabe si Oscar Arias dirige una campaña contra... Por supuesto que no, jamás. Por Dios, Oscar Arias... Los acusa directamente. Oscar Arias, bueno, pero es que usted le ha oído alguna idea cuerda a Juan Diego. Juan Diego es capaz de decir cualquier cosa, es una campaña totalmente cantinflesca. Por favor, en este país conocen a Oscar Arias, que Oscar Arias no va a estar metido en estas cosas, no lo ha hecho nunca ni lo va a hacer. Me parece que un poco esa es la desesperación de Juan Diego. Juan Diego tiene que justificar los aspectos que hoy se conocen de su vida, tiene que justificarlos, pero vea que él no justifica los hechos, sino que lo que hace es atacar a quienes los han divulgado, pero él no los explica. Entonces lo que él hace de alguna manera es poner en duda los hechos, atacando personas para que se diluya el mensaje, pero usted no le encuentra una sola explicación de fondo sobre los hechos. A doña Laura, que él la acusa directamente de haber fraguado el video de la mamá. Bueno, es que recordemos que a Laura le tocó venir a solucionar los enredos que dejó Juan Diego en seguridad pública. Recordemos que cuando... Ella fue su viceministra, efectivamente. Pero después fue la ministra, pero sí. Pero tuvo que enderezar el montón de claro, tortas que había dejado Juan Diego. Pero don Juan Diego la acusa de fraguar el video de la mamá, claro, en 2009. Eso, pero si me permite terminar, cuando Laura entra de ministra de Seguridad, lo primero que tiene que hacer es remendar las cosas que había dejado Juan Diego, que habían sido problemas seriosísimos. De hecho, es el único costarricense que ha tenido un voto de censura casi unánime de la Asamblea Legislativa. Hoy le dan un voto de censura a un ministro y ese ministro se cae. Y Juan Diego tuvo un voto de censura con 54 votos de 57 diputados de la Asamblea Legislativa. A Laura le toca venir a enmendar los errores, las tortas que había dejado Juan Diego, y por supuesto Juan Diego se convierte en su enemigo, porque usted lo ve, Juan Diego, si alguien habla de él, lo primero que hace es amenazarlo. Vea cómo ha amenazado periodistas, a cualquiera que le escriba en las redes sociales lo amenaza. Ahora quiere demandar a una muchacha que tiene un programa ahí un poco jocoso en radio de la FEUR, en redes sociales, ya amenazó con demandarla. Juan Diego tiene esas características y él con Laura tiene una rivalidad desde entonces. Entonces, para que le eche la culpa a Laura de algo no es nada nuevo. Entiendo lo que me está explicando, pero no me contestó lo que le pregunté, en el sentido de que si usted sabe si doña Laura fraguó en algún momento alguna campaña de desprestigio contra don... Por favor, Laura es la persona que está muy por encima de eso. ¿Ustedes contrataron al abogado Campos que hizo un video retando a don Juan Diego? No hemos contratado a ningún abogado. Sí vi el video, pero no hemos contratado a ningún abogado. En la campaña todos los abogados están ad honorem. ¿No viene de su campaña? No, pero el licenciado Campos viene de ser el defensor de la mamá de Juan Diego en los casos de agresión que
que se han ventilado en los tribunales de justicia entre la mamá y Juan Diego, pero eso es una relación entre doña Carmen, que en paz descanse, y el licenciado Campos, no es un tema nuestro. Don Antonio, además de leer el plan de gobierno que presentaron ayer para preparar esta entrevista, revisé algunas reacciones que hay en redes sociales. Siento que hay alguna gente, bastante de hecho, que no sabe suyo qué esperar, en el sentido de que usted dice y dijo aquí en el programa hace un año más o menos, un poquito más, no se termina mi campaña, mi carrera política en 2018, después se tira presidente, apoyo las uniones homosexuales, después dice que no. No, pero ahí le hago la interrupción. ¿Cuándo he apoyado yo el matrimonio igualitario? Y usted aquí me ha entrevistado varias veces, sí, y puede revisar las grabaciones. Sí, nunca he dicho que apoyo el matrimonio igualitario. Civiles. Sí, o las uniones de hecho, o las sociedades de convivencia. Y esos son derechos humanos, y también he sido categórico en eso. También criticó a Liberación. Lo que pasa, pero un minuto, ahorita volvemos a esos temas, pero se lo digo porque ahí ha habido un partido que ha andado manipulando videos y esas cosas. Nunca en mi vida me he manifestado a favor del matrimonio igualitario, nunca en mi vida he respaldado el aborto, jamás. Vengo de una formación católica desde los 5 años en el Colegio Calasanz, y siempre he dicho que tenemos que apoyar sociedades de convivencia o las uniones y reconocer los derechos civiles y patrimoniales. Entonces, como he reconocido los derechos, me han querido decir que antes reconocía el matrimonio, pero no es cierto. Siempre he sido categórico, y usted me ha entrevistado varias veces y puede revisar las entrevistas. Nunca he apoyado. Hay un proyecto de ley de matrimonio igualitario, no lleva mi firma. Basta con leer las actas de la Asamblea Legislativa, todos mis discursos que señalen alguno en el que yo haya hablado a favor del matrimonio igualitario. Ninguno. Y repito, sí defiendo los derechos civiles y patrimoniales de las parejas del mismo sexo. Pero volvamos al otro tema. Los otros son temas políticos, pero este sí es un tema realmente de fondo. En la última entrevista me confesó, no es un pecado, pero me dijo que había efectivamente cambiado de opinión sobre el tema político. Claro. Sobre el tema de Liberación Nacional también cambió de opinión. Salió, lo criticó, regresó. Claro, sí, en el caso de Liberación Nacional, como lo hablamos en aquella época, yo lo que he manifestado reiteradamente es que era un error haberme ido del partido, que debía dar las luchas internas, y volví al partido y di la lucha interna, y vea usted hoy en día cómo mantengo mis principios, cómo mantengo mi línea de acción. Soy el único candidato que ante un cuestionamiento a un diputado le pedí que por favor se retirara, y era un cuestionamiento que no tenía que ver con el cementazo. Era un candidato a diputado que tenía una sentencia de la Procuraduría de la Ética que lo había exonerado, pero él mismo reconoció que su actuación había sido incorrecta, y eso reafirma lo que significó para mí regresar a Liberación Nacional, regresar a dar las luchas adentro, regresar a plantear el tema de la lucha contra la corrupción adentro, y es lo que estoy haciendo. Creo que la proliferación de partidos le está haciendo daño a la democracia, creo que está promoviendo la ingobernabilidad. Don Antonio, ¿usted en qué año salió de Liberación Nacional? En el 2004 y regresé en el 2006. Yo ya trabajaba aquí cuando usted salió de Liberación Nacional, sí, y recuerdo cubrir la noticia. Curiosamente, un día de esos busqué en La Nación las notas de su salida y las declaraciones de su salida en Liberación Nacional, que recuerdo frases, no recuerdo textualmente, por eso no se las cito, pero recuerdo que dijo frases muy fuertes a su salida de Liberación Nacional. Y se las puedo decir, pero no necesita buscarlas, se las puedo decir. Yo lo que dije era que Liberación había perdido la fortaleza para luchar contra la corrupción, que Liberación estaba asumiendo posiciones que en ese momento califiqué de complacientes, y que realmente no había mucha diferencia entre lo que había estado haciendo Liberación y otros partidos, y que por eso me iba del partido. Y bueno, como se lo digo, reconocí que esa lucha la debía dar dentro de Liberación, porque vea qué interesante. Mire, yo me voy de Liberación alegando el tema de la corrupción. Uh-huh. Hay un partido que se levanta como el partido contra la corrupción, que es el PAC. Uh-huh. Resulta que el PAC es el único, ahora ya está el Movimiento Libertario, pero el PAC fue el primer partido en Costa Rica condenado por estafa, y tiene una condena de 600 millones de colones, ya condena firme, y tiene a su tesorero en la cárcel. Los que manejaron la tercera campaña de Otón Solís, le estafó a Costa Rica 600 millones de colones, el partido que había surgido a la vida política como el partido que iba a luchar contra la corrupción. Y llega el gobierno
y nos encontramos en este gobierno del PAC el caso más grande de corrupción que conoce la historia de Costa Rica. Antonio, un caso, permítame terminar, un caso donde... Es que el argumento está correcto, todo lo que me ha dicho es cierto, pero es que necesito que no se me... Pero tenemos 90 minutos, tenemos 90 minutos. Todo lo que tengo en entrevista. Me invita y regreso, pero no me deje yo siempre voy a los debates, siempre voy a las entrevistas, siempre doy la cara y nunca he dicho que no. Usted sabe que yo no soy de los que hace campaña escondiéndose. Porque es que necesito regresar a su salida de Liberación. Ya termino. Y para eso, porque le estoy hablando de la salida de Liberación. Resulta que llega el PAC, que era el partido que luchaba contra la corrupción, y tenemos el caso del cementazo, el caso más grande de corrupción que conoce la historia de Costa Rica. 50 millones de dólares, etcétera. Ministros cambiando decretos, en 3 días se hace un decreto nuevo, 7 visitas a Casa Presidencial. Yo espero que la Comisión Legislativa va a tener la valentía de señalar todos estos temas y estoy seguro que los liberacionistas en esa comisión están trabajando en esa línea. Entonces, eso lo que le demuestra es que al final la corrupción no era un tema de partidos, era un tema de personas. Porque el tema corrupción era un tema que el PAC había tomado. Y vea la campaña del PAC de Otón Solís, vea el gobierno del PAC de Luis Guillermo Solís. Entonces, realmente mi posición había sido equivocada. No era un tema de partidos, era un tema de buscar las personas correctas para dar las luchas por llevar a un gobierno y a un partido con la firmeza en la lucha contra la corrupción. Entonces usted no se equivoca en las expresiones. O sea, cuando usted dice Liberación Nacional perdió el rumbo en la lucha contra la corrupción, no estaba equivocado. Falló en la estrategia, que fue irse, pero efectivamente Liberación era así. Liberación en ese momento fue complaciente y pudo haber asumido posiciones más drásticas. ¿Y en 2006 ya estaba curado eso? Y en ese tema no, pero lo que le digo, volví a dar la lucha dentro del partido. El primer caso de corrupción más grande, según su decir, es el del cemento. Pareciera que así es. El caso más grande, ¿verdad? No es el primero, pero es el caso más grande. 3 poderes involucrados. El segundo es la trocha, en un gobierno de Liberación Nacional. ¿Cuánto fue la trocha? ¿Cuánto fue lo que sucedió? 900 millones de colones. De colones, pero esos son 2 millones de dólares. Bueno, es mucha plata. Pero aquí estamos hablando de 50 millones de dólares. Yo no discuto lo del cementazo, lo todo muy claro, pero en el caso de la trocha, era una situación de emergencia nacional donde nos urgía y se aprovecharon un gobierno de Liberación Nacional para desviar plata a empresas. Y por eso la presidenta Chinchilla es la que presenta la denuncia, porque no se le olvide que quien lleva la denuncia al Ministerio Público, quien hace pública la denuncia es la presidenta Chinchilla. Y en el caso de la trocha no hay ninguna figura política involucrada. Lo que hay, y es lo que se ha demostrado, es que hay funcionarios de nivel medio. Y si hubiera alguna figura política involucrada, esa figura política no puede estar en Liberación Nacional. El exdirector del CONAVI estaba imputado en la causa de la trocha, que fue nombrado por la presidenta Chinchilla. Sí, pero no son figuras políticas, son niveles técnicos. Yo le hablo figuras políticas porque eso hablamos cuando hablamos de ministros, presidentes ejecutivos, etcétera, ¿verdad? Pero además, yo no los estoy defendiendo. Si son culpables, que terminen en la cárcel. Y si son culpables, que les embarguen los bienes. Por eso yo tengo un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa y que me lo objetaron algunos diputados y alguna gente que al final son de los que andan señalados en el caso del cementazo, en donde lo que yo estoy proponiendo es que a las personas vinculadas a casos de corrupción se les quite sus bienes materiales, las casas de lujo, los carros últimos modelos, para que no tengamos alcahuetería en la lucha contra la corrupción, pero para que les quitemos lo que realmente es el gran atractivo que tiene el tema de la corrupción, que es hacerse de bienes materiales. Voy a corregir el tema de la trocha. Yo dije 900 millones, me quedé cortísimo. Yo busqué el dato, son 33 mil millones de colones. No. Vea la acusación actual, son 1.200 millones. 1.200 millones, 2 millones y medio de dólares. Sí, así es. Ese dato que usted dio fue la primera cifra con la que se habló. Y con la que se abrió la investigación. Con la que se abrió la investigación, pero si usted abre y ahí tiene su acceso a la web de cuánto es la acusación del Ministerio Público, me parece que son 1.200 millones. Es un montón de plata. Yo no estoy minimizando. Porque si no suena que está comparando un monto Dios con guarde. otro. No, yo lo estoy minimizando. Lo que le estoy diciendo es que entre 2 millones y medio de dólares y 50 millones de dólares, que es el caso. ¿Qué conocemos? Repito, ¿qué conocemos del cementazo? Porque la prensa ha denunciado y hay estudios que así lo dicen, que en las cuentas del señor Bolaños se manejaron 150 millones de dólares en 20 meses. Y por eso lo que yo dije en una cadena de televisión fue: hay que saber a dónde fueron a parar esos 150 millones de dólares. Pesa más el monto hasta el último centavo. Queda muy claro, según Pitágoras, que pesa más el monto del cementazo, pero sigue siendo corrupción al fin. Claro, no. Es un enorme caso de corrupción. Y no solo eso, de cualquier otro caso de corrupción que
que se dé, por supuesto, compras de software en una institución que no correspondan, compra de equipos innecesarios para ortopedia en la caja del Seguro Social. Todos esos casos de corrupción hay que combatirlos, los que están cobrando platas para que entren mercaderías de contrabando. Eso, todo sin excepción, tiene que combatirse. ¿Quiénes se fueron de Liberación entre 2004 y 2006 que se limpie un poco para que usted regresara a hacer la lucha de adentro? No fue lo que yo dije, Randall, me está cambiando usted las palabras. Lo que yo dije es que yo regreso para dar la lucha de adentro. Claro, le estoy preguntando si alguien que ensuciara Liberación Nacional está... No, lo que le estoy diciendo es que yo regreso para dar la lucha de adentro. No salió nadie, no era necesario que saliera nadie. Yo regreso para dar la lucha desde adentro. Bueno, sí salieron personas. Usted sabe que la secretaria general renunció, estaba involucrada en el caso de Alcatel, presentó su renuncia y se fue. Otra persona que estuvo involucrado en un directivo del ICE se fue también del partido. Algunos de ellos han tenido sentencias condenatorias, etcétera. Pero doña Carmen fue la que se fue como secretaria general, pero alguien que usted considerara que era una condición para que usted regresara bien a Liberación. No, es que le repito, no es un tema de que alguien se fuera, es que si alguien se quedaba adentro también yo le iba a enfrentar, y por eso di la lucha de tendencias, presenté mi nombre, gané, y estamos anteponiendo mi visión sobre el tema de la corrupción, en donde le estoy predicando con el ejemplo. Un candidato a diputado encabezando una de las provincias más grandes del país dejó su cargo aun cuando no estaba involucrado en el cementazo, porque había tenido actuaciones que él mismo reconoció fueron incorrectas. Y no nos anduvimos por las ramas. Víctor Hugo Víquez no ocupará ningún puesto en su gobierno. Así es. Y ni nadie cercano a él. Bueno, no, perdón, es que usted me dice alguien cercano, puede ser alguien que viva cerca, el mismo barrio. Antonio, no lleguemos a ese extremo que sería de Brujas. Lo que me Brujas. refiero es familiar directo de don Víctor Hugo. Yo no sé quiénes son sus primos, no puedo decir que todos los Víquez. Vamos, relación directa, hermano, hermana, padre, madre, hijo. Pero vamos a ver, es que primero no tengo en este momento dentro de mi radar a ninguna persona que del círculo que usted habla como esposa, etcétera, o hermana que esté activo en la campaña, pero le voy a decir, tampoco podemos pasar las responsabilidades de una persona a otra, ¿verdad? O sea, pero podría verse, siendo muy mal pensado, y aquí le admito que estoy siendo muy mal pensado, podría sacrificarse a don Víctor Hugo en pos de un puesto para una persona cercana a él. No, por supuesto que jamás lo haría. Jamás lo haría, pero tampoco le puedo decir yo que haya un primo segundo, un primo hermano de Víctor Hugo que esté en la campaña o que el día de mañana quiera ir a un puesto o pueda ir a un puesto. No podemos pasar condenas de una persona a otra. Lo que sí le puedo decir es que no hubo ninguna negociación para que él se retirara. Hablemos de su plan de gobierno. Lo estuve leyendo en la mañana, 13 meses duraron realizándolo. Me preocupa un aspecto. Ustedes señalan que dependerá, en términos generales, don Antonio, de su capacidad, dice textualmente, de la capacidad ejecutiva, liderazgo y decisión del próximo presidente, refiriéndose por supuesto a usted. Claro. Es decir, que todo depende de que usted tome la decisión. No. Vamos a ver, ¿qué está pasando en Costa Rica? Tenemos una cantidad muy grande de estudios. Somos un país que podría tener una línea aérea porque estamos llenos de pilotos, pero son de planes pilotos, ¿verdad? De diagnósticos, y en realidad el país se ha vuelto un lugar en donde hacer las cosas es prácticamente imposible. Años para la carretera San Carlos y la carretera no se concluye, años para terminar el anillo de circunvalación. Este gobierno, el crédito que dejó Laura Chinchilla aprobado para crear 80 centros educativos y 25 centros deportivos de 165 millones de dólares del BID, ha ejecutado en 4 años 4 escuelas o 4 centros educativos, pueden ser también colegios o pueden incluir a ambas, lo cual quiere decir que si seguimos a la velocidad del gobierno, de este gobierno del PAC, duraremos 80 años en usar ese crédito. Entonces, ¿qué es lo que este país ocupa? Este país lo que está ocupando es acción, es ejecutividad. Y si algo ha sido la característica en mi vida es que vengo de ser soy un empresario, un ejecutivo, una persona que ha sido exitosa en el campo empresarial, y lo que Costa Rica necesita es esa energía ejecutiva para que logremos que al final se hagan cosas. En la última entrevista usted me dijo que iba a gobernar casi por decreto. Sí, lo que usted está señalando es lo que nosotros estamos diciendo, que es el liderazgo y la capacidad ejecutiva para poder llevar el gobierno adelante. En la última entrevista usted me dijo que iba a gobernar casi por decreto. Sí, efectivamente, y sigo pensando lo mismo. Hay una cantidad importante de acciones que podemos lograr mediante cambios en decretos, mediante incorporación de decisiones del Poder Ejecutivo, y la menor cantidad de ellas son las que estamos poniendo sobre el peso de la ley, porque la Asamblea Legislativa
tiene su propia dinámica, la conozco, usted sabe, vengo de ser presidente de la Asamblea, del año más productivo que hemos tenido en estos meses, en estos últimos 48 meses, en donde logramos sacar importantes proyectos de ley, y le agradezco porque usted fue una de las personas que más reconoció la labor que yo desarrollé como presidente de la Asamblea en los programas, reconociendo la capacidad de liderazgo para generar acuerdos que tuvimos, y debo decirle que debemos de pesar menos en la reforma legislativa y más en las acciones ejecutivas. Pero vamos a ver, en la práctica lo que busca es esquivar. No. Déjeme terminar también. Esquivar desde el buen sentido de la palabra, es decir, con una cuestión de estrategia, esquivar el nudo gordiano que hay en la Asamblea Legislativa intentando tomar medidas directamente desde Casa Presidencial. No, se lo pongo diferente, es utilizar los instrumentos que tiene nuestro sistema constitucional y que se han ejercido en algunos casos con timidez para poder, vía decreto y vía decisiones del Poder Ejecutivo, lograr que se hagan cosas, y que lo que tenga que ir a la Asamblea ojalá sea lo menos, pero lo que tiene que ir a la Asamblea, irá a la Asamblea, porque por encima de todo soy un demócrata, soy un abogado, soy respetuoso del sistema de derecho, jamás atacaría al Tribunal Supremo de Elecciones, jamás acusaría de corruptos a los jueces. Estamos en un país donde dichosamente tenemos a la gran y a la inmensa mayoría de personas que administran justicia como personas y gente honesta, y por supuesto que defiendo la institucionalidad del país. En el plan de gobierno en erradicación de pobreza viene en un solo párrafo algunas poblaciones vulnerables. Dice: desarrollar protocolos de atención a personas jóvenes, personas con discapacidad, mujeres, jefas de hogar, indígenas, adultos mayores, para lograr una mejor generación de ingresos. Me llamó la atención, don Antonio, porque son poblaciones muy diferentes, sin embargo, las meten todas en un solo objetivo, que es desarrollar protocolos. No dicen el protocolo, no dice cuál va a ser el foco de cada uno de los sectores, y me parece que de alguna forma minimizan los sectores vulnerables y los meten en un solo párrafo. Bueno, es importante que tal vez nos aclare, para efecto de la discusión, la conversación que estamos teniendo hoy, cuál fue la versión que usted vio, porque hicimos una versión de 60 páginas para que sea resumida, pero tenemos una versión que es de alrededor de 400 páginas, en donde tenemos todo el resto del detalle, porque presentar un programa de gobierno de 400 páginas es casi inmanejable para la gente. Ninguna de las dos, vi la de 90 páginas. La que está en la página oficial. Probablemente la que hablamos de 60, y con el diagramado final se hizo más extensa. Me gustaría mandarle la versión grande del programa, porque es donde tenemos todos los niveles de detalle. Pero ahí, ese punto que usted señala, lo que estamos hablando es de un sector que tiene unas características, y son los grupos vulnerables. Y por supuesto, lo que vamos a hacer en materia de discapacidad es muy distinto a lo que haremos en materia de poblaciones indígenas, y en materia de pobreza. En materia de pobreza, ayer, buena parte de la presentación del programa hubo un lindo discurso donde Nuria habla de cómo lograr la incorporación de la mujer a la fuerza productiva del país, logrando empoderarlas, preparándolas con el INA, aprovechar la red de cuido que quedó en funcionamiento en el gobierno de doña Laura, para que podamos nosotros, gracias a la red de cuido, poder tener espacio para capacitarlas, prepararlas e incluirlas en la fuerza laboral del país. El otro tema de jóvenes, un avance importante, estamos hablando de ir a Avancemos 2.0. En la administración de Oscar Arias se logró dejar el programa de Avancemos, que ha sido un programa muy exitoso, pero que no ha llegado a lograr que la deserción prácticamente desaparezca, y por el contrario, vemos que en este gobierno, de un año a otro, han bajado en 30,000 las personas que estaban recibiendo la beca de Avancemos. Entonces, ir a Avancemos 2.0 como parte de la incorporación de la vulnerabilidad en el caso de los jóvenes de los que estamos hablando. Don Antonio, entiendo que usted está en campaña política, por supuesto, pero este gobierno ha hecho algo bueno. Es que cuando usted se refiere a algo bueno, siempre trae algo bueno de los gobiernos de Liberación Nacional. ¿A usted qué le parece bueno, extraordinario de la administración Solís Rivera? De ahí, la platina. ¿Un puente? No, el puente estaba hecho, no, la platina. O sea, la capa... ¿Eso es lo único bueno que le parece del gobierno? Yo le voy a decir, sinceramente, nosotros hemos quedado muy defraudados, ¿verdad? Pero muy defraudados, y con esto del cementazo, donde uno ve que había energía para otras cosas, pero no para gobernar, sinceramente se lo digo, un decreto en tres días para permitirle el ingreso del cemento, pero otras áreas donde era urgente tomar acciones no se tomaron. Debo decirle que me gustaron algunas de las acciones que se realizaron en política internacional, y las reconocí en mi discurso del 1 de mayo del 2016.
Me gustó la denuncia fuerte cuando vino el tema de la compra de tanques por parte de Nicaragua. Me parece que esa fue una posición fuerte del gobierno, porque estamos hablando de que el vecino se está militarizando, ¿verdad? Pero es que el gobierno, vea, hablemos de temas como OCDE. En lo de la OCDE, el gobierno viene y dice, en lo de la Alianza del Pacífico, pero apenas parecido a la OCDE, dice vamos a entrar, se lanza de cabeza con la propuesta, después llega y dice es que no estamos seguros, después dice bueno, vamos a dejarlo vamos a quedarnos como observadores, y ahora sale Carlos Alvarado diciendo que no vamos a la Alianza del Pacífico. Entonces ve usted 4 posiciones en menos de 4 años. Pero no es ser un poco mezquino decir, digamos, que la única buena obra del gobierno, además de las 2 que me citó en política internacional, es la Platina. Es que, le repito, digamos, ayúdeme. Eso es un tema de percepción. ¿Usted no se siente mezquino? No, jamás, no, jamás. Y además le voy a decir lo más importante, no diciendo, haciendo. Señáleme un único hecho en el que yo, como presidente de la Asamblea Legislativa, no colaborara con la administración Solís Rivera. Uno solo. En todas las propuestas de la administración Solís Rivera, menos pasar los impuestos sin entrar a los temas de gasto, sí, que fue el único que no ayudé y que lo dije desde el día número 1. Pero en el resto, usted ve mi presidencia, y mi presidencia legislativa fue una presidencia que colaboró con el gobierno del reconocido por el presidente Luis Guillermo Solís, pero aquí le están generando algunas ideas sobre logros del gobierno. Puente al Desarrollo, ¿no le parece un buen proyecto? Sí, me parece que es un buen proyecto, pero en realidad, de alguna manera, lo que hace es retomar parte de los programas sociales que venían, pero me parece que es un buen proyecto. ¿Le parece heredado del gobierno? No heredado, pero me parece que es un proyecto que está trabajando sobre la visión que se traía en los programas sociales, pero digamos de otra forma, es que la lucha contra la pobreza no empezó en este gobierno, ¿eh? Eso es... Llevamos 30 años en la lucha contra la pobreza, sí, estructural. La pero reforma procesal laboral que se aprobó en la Asamblea Legislativa me parece buena, pero la reforma procesal laboral es un proyecto era un código que se había aprobado, y lo que había sido era vetado, o sea, ya había sido aprobado. O sea, en realidad lo que se hizo fueron algunos cambios, pero los cambios se hicieron en la Asamblea Legislativa, no en el Poder Ejecutivo. Hablando de poblaciones vulnerables, regresando al plan de gobierno, ¿me puede decir una propuesta pero concreta sobre indígenas, por ejemplo, Antonio? Sí, definitivamente. En ese caso que usted está hablando, el de vivienda, vamos con los programas de vivienda, respetando las propuestas de ADIS para las construcciones de las casas, respetando la parte cultural de los indígenas, y entonces vamos a llevar el programa de vivienda, pero de la mano con los temas culturales que ellos están pidiendo, y que en este gobierno lo que ha generado un disgusto es que se han querido llevar viviendas basados en las características y construcciones de viviendas como las entendemos nosotros. Vamos con el énfasis de respetar las características culturales. Fue un compromiso que adquirí con ellos en mi reciente visita a Talamanca hace un par de semanas, en donde una reunión muy grande precisamente asumí el compromiso de que vamos a orientar esos programas de vivienda, pero respetando esas características. ¿Tiene algún otro programa concreto para indígenas, además de incentivar la vivienda y respetar... Sí. Caminos y puentes. Tenemos una propuesta en donde estaremos identificando los puentes más urgentes de construcción para poder lograr que se tenga comunicación en las reservas indígenas. Y hemos establecido un programa para que nosotros podamos mejorar todas las vías y caminos de acceso para que no haya problemas en ese sentido y que podamos darle ingreso a la gente. Dice uno de los objetivos, implementar una política nacional para la erradicación de la pobreza extrema 2030, elaborada participativamente para articular esfuerzos públicos, sociales, privados, locales y comunitarios. Creo que todo el país podría estar absolutamente de acuerdo con este objetivo, pero le puedo preguntar cómo articularlo, cómo lo va a hacer, a través de un decreto, a través de una ley, a través de un plan. Bueno, primero, el tema de pobreza, se refiere directamente, ¿verdad? Sí, el tema de pobreza. Nosotros lo que estamos definiendo es reglas, primero, de las que de manera automática nos ayudan a bajar la pobreza. Controlar salarios mínimos. Con solo que controlemos salarios mínimos, bajamos la pobreza en 4.4%. Controlar salarios mínimos es controlar que se pague. Que se pague el salario mínimo a la gente. ¿Y cómo se hace? Inspectores de trabajo,
le va a meter más plata. Líneas abiertas para denuncia. Ok, sí. Nada más déjeme ir despacito. Yo lo dejo terminar la idea, claro, pero es que quiero meterme en el cómo. Sí. El tema de inspectores de trabajo es girar más plata al Ministerio de Trabajo para contratar inspectores, es la única forma. No necesariamente. Hoy en día, con las plataformas digitales, usted no necesita moverse de su escritorio para poder hacer una denuncia. Es abrir los canales para que lleguen las denuncias en donde no se están respetando el pago de salarios mínimos. Hoy en día un trabajador puede sacar una foto con su teléfono celular, a su planilla, a su cheque, a su transferencia, y la puede mandar por un WhatsApp al Ministerio de Trabajo, a una oficina de denuncias, y el Ministerio de Trabajo puede tomar acciones. Ya no tenemos que seguir, Randall, pensando en que todo tiene que ser como era antes. La tecnología ha revolucionado el mundo y debemos de aprovecharlo también a nivel nacional, y en materia de denuncias es importante. Pero entonces, cuidar que se pague el salario mínimo exigir que se pague el salario mínimo. Viene por por incentivar la denuncia a través de la tecnología. Bueno, una es la tecnología, no es que solo sea la tecnología, siempre estarán abiertas las oficinas de las que están abiertas denuncias, hoy. Por supuesto, sí, pero se lo daba como respuesta que no es que necesariamente tengamos que poner más inspectores de trabajo, sino de que no todo es más personal, ¿verdad? Si usted me dijo reforzar la inspección de trabajo. Pero no necesariamente tiene que ser, a través de la denuncia, a través de más efectividad a la hora de trabajar, para que tengamos mejores sistemas de control, de poder llegar a los centros de trabajo donde se puedan estar violando los salarios mínimos. Y probablemente el problema más serio, no probablemente, sino en la informalidad, en donde tenemos que ver cómo logramos que esa informalidad pase a la formalidad, y que con la formalidad podamos nosotros meter a la gente más en cintura del cumplimiento de todas las obligaciones legales. Pero ahí tiene un caso concreto, ¿verdad? Don Antonio, ya me voy a meter al tema de la informalidad, donde también tienen propuestas, pero ¿no le parece que para 13 meses estar trabajando esto, que la respuesta a el tema del salario mínimo sea permitir o aumentar los canales? Pero usted me pidió primero para empezar, nada más me dijo que nos detuviéramos. Lo que le dijo es que si en 13 meses, pareciera que se le puede ocurrir una mañana. No, discúlpeme, vamos a ver, usted me dijo que empezara y me dijo, deme chance para que hablemos de una en una, entonces por eso paré, pero no me dejó seguir. Me dijo dos, para ser justo, me dijo dos. Una es reforzar la inspección, el otro es aumentar los canales de denuncia. Por ahí vamos cuando lo interrumpí. Okay. Le estaba hablando de cómo combatir la pobreza por las vías formales. Estamos en las formales y ahora le vamos a hablar de las vías de acciones específicas. El otro tema importante en materia de combate a la pobreza, desde el punto de vista de lo que es la parte formal, como le digo, no es hacer nuevas acciones, sino aprovechar las que ya tenemos. Uno de los elementos importantísimos es mejorar todo el sistema de información de las personas en pobreza, el SINALEVI, para que podamos llegar a tener realmente el marco de ayudas que cada persona y familia están recibiendo, y podamos darle seguimiento a las familias beneficiadas de esos programas. La buena información que nosotros tengamos de las personas que están recibiendo ayudas del IMAS, ayudas del programa Avancemos, ayudas de la red de cuidado, por medio del programa de seguimiento, nos permitirá que nosotros podamos estar monitoreando los efectos reales que están dando los programas contra la pobreza. Porque uno de los problemas más serios que tenemos es que hay muchas instituciones interviniendo, familias que están recibiendo diferentes beneficios, pero que no estamos dándole seguimiento para ver qué es lo que está pasando con eso. Porque estamos destinando todos los años una suma muy grande para combatir la pobreza. Entonces lo que tenemos que ver es la eficiencia en esos términos. Hay un muy buen trabajo del PNUD, hay un buen trabajo de Pablo Sauma y de Gabriela Mata sobre lo que significa precisamente este seguimiento con lo que debe ser la parte puramente de las personas que están recibiendo ayuda, en donde vamos a trabajar para ver los resultados y para monitorear lo que sigue. Otras acciones fundamentales: la vinculación del INA con la red de cuidado. Necesitamos lograr que personas que hoy en día se encuentran, por ejemplo, en el caso de las mujeres, como jefas de hogar, que no tuvieron capacitación, que no terminaron la educación formal y que hoy en día no pueden prepararse y no consiguen trabajo. Primer problema, porque no tienen con quién dejar los niños. Segundo problema, porque no están preparadas para poder llegar a tener empleo. La propuesta puntual que nosotros estamos teniendo es la vinculación de un programa tripartita: red de cuidado, INA, Ministerio de Trabajo, red de cuidado velando por los niños, INA capacitando a las mujeres, con un cambio importante de lo que ha sido este gobierno, y que yo he llamado el fortalecimiento del INA. ¿Qué implica el fortalecimiento del INA? Que hoy 2 de cada 3 graduados no consiguen trabajo. ¿Qué es lo que está pasando, don Randall?
estamos capacitando a la gente en áreas donde no hay empleo. Entonces tenemos que vincular al INA con el sector privado para ver cuáles son las áreas donde hay demanda laboral y puestos de trabajo que no se están ocupando, para que el INA precisamente prepare a la gente en esas áreas. Entonces, si logramos cuidar a los niños, capacitamos a las mujeres con el INA y ponemos al Ministerio de Trabajo a lograr que se puedan conseguir los empleos, estamos atacando de lleno un sector de pobreza extrema. Don Antonio, Sí. permítame, son las 2:23, necesito hacer una pausa comercial, regresamos para hablar sobre otro tema del plan de gobierno que tiene que ver con la energía y con la matriz energética. Hay un par de cosas que no le encontré el cómo en la versión que yo leí de 90 páginas. Ahí le dejé alrededor de 4 propuestas puntuales para combatir la parte de pobreza. Voy a anotarlas, don Antonio. 2:24, vamos a la pausa, regresamos. 2 de la tarde con 28 minutos, gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy estamos con don Antonio Álvarez de Santi, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional. Le quería hablar, le dije antes de la pausa, sobre la matriz energética. Somos un país realmente un poco hipócrita, porque cuando hablamos de matriz energética y de contaminantes, todo el mundo dice, llevamos 100 días generando electricidad de fuentes renovables. Claro, eso es un cuadrante del real problema de contaminación que tiene que ver justamente con el transporte. Y entonces encontré en su plan de gobierno que dice diversificar la matriz energética, tomando en consideración 4 factores: las tendencias mundiales en capacidad y el costo de la institución en invertir, las formas de operar y la ubicación que podrían tener. También si responde a requerimientos de mediana o pequeña escala, y cuarto, el impacto en las tarifas que tenga esa matriz energética. Justamente lo pegué con una entrevista que le hice ayer al presidente de la Unión de Cámaras, de la Cámara de Industrias, don Enrique Egloff, que me decía: don Enrique, ya es carísimo producir hidroeléctrico, busquemos otras formas más baratas. Y le pregunté yo, ¿más contaminantes? Bueno, es que no todo puede ser tema de ambiente. Aquí no veo el ambiente por ningún lado, no en la propuesta, en este punto en particular sobre la matriz energética. ¿Estaría dispuesto a prácticas más baratas a costa del ambiente, don Antonio? Bueno, lo que pasa es que hay otra parte de donde tal vez no la señaló ahí, en donde estamos planteando ir a un país que va a abolir el el transporte a base de petróleo en el 2040. Sí. Si nuestra visión, primero, en este país solo se piensa en la vuelta a la esquina, ¿verdad? Los que piensan, porque tenemos candidatos que no piensan, pero los que estamos viendo hacia adelante, tenemos que pensar... No puedo dejar pasar eso, no, Antonio, disculpe. ¿Cuáles son los candidatos que no piensan? Porque es que no la puedo dejar pasar, disculpe. Bueno, usted me oyó ayer que dije precisamente que en el caso de Juan Diego yo no le conozco una sola idea. El pensamiento de Juan Diego cabe en un tuit y a usted le sobran caracteres, ¿verdad? Y me pasaron ahí unos cortos de la entrevista con usted, no tuve oportunidad de escucharla completa porque es muy extensa y un candidato no tiene tiempo ni para contestar llamadas. Yo entro desde las 7 de la mañana a reuniones y no estoy solo un minuto. ¿Pero le parece que Juan Diego Castro no piensa? Me parece que no tiene una sola propuesta, una sola idea. Me parece que lo que hizo fue venir a dar vueltas un poco cantinflescas. ¿Usted recuerda una película de Cantinflas de que yo quiero ser presidente? Me parece que era, o el candidato. Un poco me recordó eso, me recordó a Cantinflas. Lástima que la gente joven no conoció quién era Mario Moreno para que me entendiera. Pero ahí no está cayendo en lo mismo que hace don Juan Diego, de descalificar a Tommy. No, porque le estoy hablando de cómo estamos pensando en el largo plazo, y volvamos a tomar el tema del mediano y el largo plazo. Pero sí. Entonces, para usted, don Juan Diego no piensa. Lo que le dije, creo que el pensamiento de Juan Diego cabe en un tuit y me sobran caracteres. Eso significa que Ahí Juan Diego no piensa. Sí, que no tiene propuestas, no tiene una sola idea. ¿Qué fue lo más difícil para usted en la entrevista con él? Lograr que le contestara alguna propuesta. ¿Cuántas veces lo tuvo que preguntar a usted? Bueno, 10, si usted 15, 20 veces. Y si hace un programa y voy yo, me pregunta esas cosas. Por ahora yo pregunto. No solo hay que ser presidente. Por ahora yo pregunto. Bueno, si algún día tiene un programa de radio, usted me pregunta. Sí. Pero no se enoje. No, nada más lo llamo al orden. Usted llamaba al orden cuando era presidente de la Asamblea. Yo lo llamo al orden. Pero bueno, volvamos al punto. Un presidente tiene que pensar en el mediano y en el largo plazo. Nosotros estamos ahí con una propuesta que sí es ambiental, que es amigable, que va de la mano con una Costa Rica verde y con una Costa Rica que busca energías renovables. Estamos planteando que para el 2040 queremos que en el país estemos libres de petróleo para el transporte.
que en el 2035 dejemos de importar vehículos de carburación, para que podamos entonces tener esos vehículos 5 años operando y ya después de eso no se puedan utilizar en el país, y para que no todo sea en el largo plazo, sino también en el inmediato o en el corto plazo, estamos planteando en nuestro programa de gobierno que a partir del año 2018 un porcentaje de las nuevas compras de vehículos que va a hacer el Estado tengan que llevar vehículos necesariamente que no sean de combustión. Hoy en día en tiendas eléctricos, el día de mañana pueden ser otras fuentes, hidrógeno, etcétera. La transformación del mundo va muy rápido. Entonces, efectivamente, sí tenemos una visión de largo plazo y una propuesta para ir eliminando los derivados del petróleo y para tener fuentes renovables. En concreto, lo que estamos planteando en la parte energética es abrir el mercado de generación, que hoy en día está en un 7,5%, legalmente es en un 15%, pero si vemos lo que hay en proyectos operando es un 7,5%, el otro 7,5% está en trámites, construcción, permisos, etcétera, y lo que queremos es abrirlo para que podamos tener más generadores de energía solar, de energía eólica. Por eso habla de según regiones, porque hay regiones que son ventosas, Tilarán, La Cruz, hay zonas que son de un alto poder en energía solar, Guanacaste, en donde precisamente podamos ir desarrollando esas otras formas de generación y en donde proyectos pequeños, como lo decía don Enrique Egloff, que no tuve la oportunidad de escucharlo en su programa, que no tener que ir a las grandes fuentes de represas hidroeléctricas, sino también para que podamos diversificar la matriz, para que usted pueda poner en el techo de su casa los paneles solares, pero además tenga la generación distribuida. Es parte de lo que ahí estamos proponiendo y, por supuesto, hablamos también de la biomasa. Tenemos los ingenios que pueden estar produciendo con el bagazo y los biocombustibles para ir generando todo un cambio en esa matriz. Por otro lado, nosotros también favorecemos, y para que vea que son temas polémicos, y se lo digo porque nunca he tenido temor de expresar mis ideas, favorecemos la geotermia en los parques nacionales. Está más que demostrado que lo podemos hacer con sostenibilidad y protegiendo los parques, pero además dándole rentabilidad a las zonas donde tenemos precisamente preservación del ambiente y de nuestra naturaleza. Entonces, geotermia en parques nacionales. Geotermia en parques nacionales. Es una idea polémica, sí, pero además le va a dar la rectoría del sector de energía al MINAE. Sí, porque hay un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es que el ICE es un operador. Sí, ¿verdad? No puede ser el rector porque sería juez y parte. Por supuesto, sería juez y parte. Pero sí quisiera aprovechar, ya que hablamos del ICE, decirle lo siguiente. En mi gobierno vamos a ir con tren eléctrico, respaldo a la propuesta del tranvía que está preparando Johnny Araya como alcalde de la Municipalidad de San José para ir con el tranvía de Pavas a la estación al Atlántico, y ojalá que podamos llevarla a la Universidad de Costa Rica y que la Municipalidad de Montetioca también entre. Entonces ahí y estamos hablando ya de vehículos eléctricos, donde apoyamos la ley que se acaba de aprobar. Entonces, si estamos hablando de estas 3 generadores de demanda eléctrica, el ICE tendrá un gran futuro, tendrá un gran mercado, porque estamos aumentando la demanda eléctrica. Pero esto significa un ICE que tiene que ser y tiene que transformarse para ser más eficiente, bajar costos, controlar averías, reinventarse en muchas cosas para que podamos tener un ICE que también pueda dar servicios más baratos. Pero con esto lo que le quiero decir es lo siguiente: veo un ICE fuerte y un ICE con futuro dentro de la competencia que va a haber, pero sí no creo que el operador mayoritario del mercado sea el que tenga que tener la regulación. Por eso la paso al ministerio, que es también un ente estatal. Sigamos, porque es que me quedan muchos temas de su plan de gobierno y creo que tengo una pausa comercial pendiente. Nada más, la película Si yo fuera diputado de Cantinflas fue la que usted señaló. Desarrollo de infraestructura portuaria. Yo quiero preguntarle, APM Terminals, ¿apoyo completamente? Sí, totalmente. Nosotros como bananeros tuvimos discrepancias al inicio con la presentación del proyecto, en la forma en que había sido concebido. Hoy en día, bueno, y desde que el proyecto fue aprobado por el Poder Ejecutivo y que la negociación se dio, lo respaldamos totalmente, y en mi gobierno más bien la gran meta que tenemos es lograr que APM Terminals pueda ayudarnos a poder desarrollar la parte de todo el muelle de cruceros y el desarrollo de Limón,
con la experiencia que ellos tienen y con el manejo del mismo canon que pero vamos, la atención que de vamos a cruceros ofrecer. le está quedando a... No, digo ayudarnos al desarrollo de la infraestructura. Sí, para eso. Habdeba. No, por eso, me refiero a la infraestructura. Ellos pueden ayudarnos en toda la parte de construcción y de preparación de una transformación en la ciudad de Limón para poder aprovechar más, pero esto por supuesto va a ser de Habdeba. ¿Sí? Lo señalan específicamente, privilegiar el transporte público por sobre el transporte privado. Claro, eso como lo dice Peñalosa. Apenas lo leí, yo dije, por Dios, yo quiero saber cómo va a hacer esto. Como lo dice el alcalde. Todo el mundo lo dice. Como lo dice el alcalde Peñalosa, en los países en desarrollo no es donde los sectores de menos recursos andan en carros, sino donde los sectores más adinerados andan en transporte público. El elemento número uno, el tren. Un tren rápido, un tren limpio, un tren puntual, un tren que garantice seguridad a las personas. Yo le soy sincero, si yo pudiera venirme de mi casa en Curriabat al centro donde está mi oficina y estoy muy cerca de 2 paradas de tren, con un tren rápido y con un tren que sea puntual, etcétera, no andaría en carro. Ahora en campaña electoral es otra cosa, ¿verdad? Pero ¿por qué no se... hablemos de eso, yo sé dónde vive usted, por supuesto, yo vivo también en Entre Ríos. ¿Cómo hace usted? ¿Por qué no se viene en tren entonces? No, porque falla, no es puntual, no tiene usted certeza de que llega y el tren va a estar ahí. Realmente no es lo que necesitamos los costarricenses. Yo estuve mucho tiempo en Suiza por las visitas a mi hija Adriana cuando mi hija estaba viviendo allá y trabajando allá, y debo decirle, cuando usted tiene esos servicios de trenes usted no necesita un carro. Más bien el carro es un estorbo, no tiene usted dónde parquearlo. Pero aquí cuando usted llega y no sabe si ese día el tren salió o no salió, si va a llegar o no va a llegar, si usted llegó y ya viene lleno, porque no es un mecanismo rápido. Yo viví cuando estudié en la Universidad de Harvard, vivía en Cambridge, y todo el movimiento lo hacíamos por el metro, pero igual, puntual, rápido, con espacios, con seguridad, etcétera. Entonces, ahí es donde tenemos que dar el primer paso, el tren, y ojalá que podamos avanzar junto con la propuesta de don Johnny con el tranvía. Y, por supuesto, las paradas multisectoriales, etcétera. Y hay otro elemento que yo también respaldo. Con los autobuseros, que es que, vamos a ver, aquí hay que afrontarlo. La piedra en el zapato histórico para arreglar el sector transporte son los autobuseros. Yo no creo que haya que plantearlo, pelearse o no. Me parece que lo que hay que hacer es sentarnos y entender todos que tenemos que ajustarnos a una realidad que es la que hoy estamos viviendo, y cada uno va a tener que hacer cambios para que las cosas caminen. Y con los autobuseros, como lo decimos en el programa, vamos al cobro electrónico, vamos a la sectorialización. Pero le voy a ser sincero, o me ven care tonto, que no sería tampoco raro ni la primera vez, ¿verdad? Pero yo me reúno con ellos y me dicen que ellos están de acuerdo con el cobro electrónico. Claro, y están de acuerdo, y que ya algunos... Pero en la práctica la han frenado. Por eso le digo, en reuniones con ellos lo que me han dicho es que están de acuerdo. Eso me legitima a mí como presidente para poder implementarlo, y sí creo que tenemos que implementarlo lo antes posible. Por eso prestan buses a los candidatos el día de las elecciones, para que no se les metan a eso. No, pero ya eso no es un tema. Hace mucho rato el tema del transporte dejó de ser un tema importante en las campañas electorales. El tema del transporte dejó de ser importante en las campañas. Nosotros en esta campaña electoral, le puedo decir, y en la lucha de tendencias, no usamos las redes de transporte de que buses y que traer una persona de la abuela a Cartago. Eso ya no. Lo que ha avanzado Costa Rica, gracias al Tribunal Supremo de Elecciones, órgano honesto, de gente honesta, de personas ejemplares, verdaderos costarricenses que van a trabajar por la pureza del proceso electoral y en quienes confiamos. Hoy, gracias a toda la parte de información y modernización del tribunal, la gente se ha ido trasladando a votar en el lugar donde vive. ¿Usted no va a invertir una enorme? ¿Usted me refiere en transporte de buses? No, cero. En buses ¿sí? Cero. En transporte privado sí, porque usted tiene, por ejemplo, poblaciones muy alejadas, Santa Cruz de Guanacaste, las casas de donde usted vive, donde vive la persona, la escuela, no son cercanas, no hay necesariamente líneas de buses que lleven a las personas a movilizarse, pero en el área urbana no es un tema ya el transporte, ¿verdad? Menos, le digo, el de buses no lo vamos a aplicar definitivamente, ni el de taxis. Pero sí vamos a dar en algunos lugares en zona rural y en algunos otros. ¿Usted me asegura aquí entonces que el 4 de febrero no vaya a haber buses trabajando para Liberación? Para Liberación, no pagados
Bueno, no, gratis, no pagados tampoco, no está en nuestra agenda. No tenemos la movilización de personas en bus. Usted sabe como que va a el 4 de febrero, porque si va a un bus voy a preguntarle eso. Pero ojalá que pare al bus y le pregunte también, ¿verdad? Por supuesto. Sí, pero no, nosotros no tenemos en nuestra propuesta de transportes incorporar los buses. ¿De dónde se sacó? Vamos a ver, cuando yo leí la propuesta quería preguntarle esto, ¿de dónde se sacó el dato de los 150,000 empleos que podrían generarse con algunas medidas? Porque cuando lo leí yo dije, mira, si yo cambio este dato a 120, 300 o 400, habría quedado igual la oración. Me deja copiar. Voy a abrir mi teléfono celular. Hagamos una cosa, me queda una pausa pendiente, que además tiene que escoger la canción con la que cerramos en esa pausa. Entonces, usted sabe que yo soy enamorado de Nuria. Así es, cualquiera de Abracadabra, Nuria va a estar contenta porque son las canciones nuestras. Y usted si no, porque Nuria está contenta. Y si no, claro, por supuesto, son más de 35 años de casados, por supuesto. 2,42. Y si no, Chocolate, que fue la que le pedí la vez pasada, que es también una canción de nosotros. 2,42, vamos a la pausa, regresamos. Sí. De la tarde con 44 minutos, estamos con don Antonio Álvarez de Santi, candidato a presidente del Partido de Liberación por el Partido de Liberación Nacional. Don Antonio, le decía antes del dato, déjeme antes del dato, antes de que se me olvide a mí, ¿me puede dar el nombre? El otro día le pregunté a Juan Diego Castro el lunes, dígame, ¿ya tiene nombres para ministro? Me dijo Edgar Ayales, que aquí lo reventó, inmediatamente salió don Edgar a aclararlo, y me dijo, sí, claro, yo se los digo, pero reto a los otros, si los otros lo dicen, yo lo digo, lo que me deja en un neutro donde nadie va a decir nada. Así que quiero preguntarle a usted si ya me puede adelantar algún nombre que usted diga, va a ser mi ministro. No, yo en esto prefiero esperarme, porque la verdad, primero estoy comprometido con la paridad, de ir 50 y 50, entonces hay que ir armando los grupos en función de respetar hombres y mujeres en términos de cuotas. Además hay que esperar también el resultado electoral. Eso puede también significar que tengamos que buscar un gobierno con una mayor amplitud de participación de diferentes grupos políticos. No es el momento. Hay además personas que tienen prohibición porque están en cargos que no les permiten trabajar en política, personas que están fuera del país, en cargos también internacionales. Déjeme hacer la pregunta más directa en este término. ¿Algún ministro actual lo tentaría dejarlo en el puesto? No me quedaría con ninguna persona de este gobierno. ¿Usted va a ir a los debates? ¿Va a venir a los debates? Al revés, le voy a preguntar a cuál he faltado. Solo falté a uno porque me chocó con... He faltado a dos porque me chocaron. Por cierto, un día de estos. Sí, que era... era el CODI en Escazú, de la industria inmobiliaria. Que bueno, en ese habían hecho un cambio de reglas de cómo iba a ser el debate, pero a mí me encanta el debate. Pues, si esto es la política es discutir, confrontar ideas. ¿Va a venir al de Monumental? Por supuesto. No me ha llegado la invitación, pero ya le confirmo. No sé cuándo es, pero tengan la seguridad que voy a estar aquí. La última semana de enero. Sí, claro. Nada más que hay que ver ese tema de las personas que al final califican el debate, porque la vez pasada hubo un error ahí conceptual en la calificación de los analistas. En la de la Convención Liberacionista. En la de la Convención Liberacionista, sí. Había un elemento importante que era el tiempo y que nos apegáramos al tiempo y usted manejó el tiempo. Yo manejé el tiempo, pero a otro candidato que no manejó el tiempo y que dijeran que ese no era un tema importante a la hora de la calificación. Me parece que es mejor que la calificación la haga el público. Bueno. Pero es una sugerencia. Después le digo si van analistas o no, porque lo estamos valorando desde acá. Entonces iba a venir a los debates. Claro, he ido a todos, he participado en todos y estaré en todos los que me inviten. Hay que reconocer que ahora nos están mandando invitaciones a debates que coinciden con actividades públicas que ya tenemos comprometidas y no se puede porque si no el tribunal nos multa, ¿verdad? Claro, yo supongo que debe ser imposible ir a todos los debates. No, ahora pregunto a los debates, de medios de comunicación nacionales, con alcance nacional. 150,000 empleos. ¿Cómo va a hacer para eso? Le decía y hacía la broma de que si me permitía sacar el forro, ¿verdad? Ni tan broma porque se lo permití y lo sacó. Sí, claro. Aquí tengo el gráfico del INEC. En la administración de Laura Chinchilla se establecieron 145,224 nuevos empleos. O sea, el país creció en 145,224 empleos en los 4 años. En esta administración el país está creciendo en 3,000 empleos, 2,909. Le hice un redondeo para arriba. O sea, hay una diferencia abismal entre lo que hizo doña Laura y lo que ha hecho el PAC en estos 4 años. O sea, estamos, dicho de una manera sencilla, con la misma cantidad de empleos que teníamos cuando se fue doña Laura. Y
¿Qué es lo que he hecho yo en mi vida, don Randall? He sido un generador de fuentes de empleo. He sido como empresario una persona que genera empleo y me siento orgulloso de que tenemos un grupo familiar, que es un grupo que tiene muchos trabajadores, y es lo que me he preocupado por hacer en el país, y es lo que sé hacer, generar empleo. Y quiero llegar al gobierno a generar empleo. La pregunta del cómo, que siempre es importante: primero, quitar trabas, desregular, para que sea mucho más sencillo tener permisos. ¿Cuáles trabas? Es que las del Setena, se lo he dicho, voy cosas concretas. Sí. Quito Setena para construcción de obra pública. Si aquí el Grupo Monumental o Central de Radios, perdone, si el Grupo Central de Radios o lo que constituye este grupo jurídicamente, ¿verdad? Creo que es Central de Radios, no Monumental, ¿verdad? Si Central de Radios quiere hacer un edificio aquí en el Parqueo de la Par, ¿por qué tiene que llevarse 2 años y medio con Setena? Por el impacto ambiental que va a tener en una zona donde debe estar construido aquí hace más de 100 años. Entonces, quitar permisos de construcción... ¿Eso se puede hacer por ley? Por decreto. Quitar permisos de construcción, de impacto ambiental en zona urbana, ampliación de obras, cantidad de puentes que tenemos de una vía que para ampliarlos a 2 necesitan 2 años de trámite en el Setena, y que eso, ni más ni menos, hablamos de puentes que se construyeron hace más de 100 años algunos. Quitar permisos ambientales en zonas urbanas. Requisitos, simplificar los trámites, gobierno digital para que no tenga que llegar la gente a una oficina pública al primer piso, sacar un documento para llevarlo al tercero. Usted agrega ventanilla única, lo que pasa es que usted se imagina la cantidad de veces que yo he escuchado ventanilla única de un montón de gente. Es que la ventanilla única nuestra va a ser digital, porque va a ser que todas las instituciones tienen que pegarse en 180 días a la plataforma digital. Institución que no se conecta a la plataforma digital no puede pedir requisitos. Si acueductos y alcantarillados no se conecta a la plataforma digital del gobierno, puede ser que ya esté, estoy usándolo como ejemplo, no se conecta, no puede ser una institución que pida permisos para trámites. Si está conectada, lo puede hacer. ¿Eso se puede hacer por decreto también? Sí, igual, porque aquí usted no puede castigar al ciudadano de que la institución no se pega a la plataforma digital y entonces el ciudadano es el que pierde porque es el que tiene que ir a hacer las filas. Entonces, simplificar trámites. Aprovechar fondos de banca para el desarrollo, para pequeña, mediana, microempresa, para encadenamientos, para innovación, como lo debe haber visto en nuestro programa de gobierno. De banca para el desarrollo. No, por supuesto, pero digamos, ¿cómo va a ser? Porque banca para el desarrollo ya existe hoy. Sí, pero ¿Cómo aprovecharlo? Primero hay que cambiar los criterios que se están aplicando en banca para el desarrollo, en donde prácticamente lo que estamos haciendo es operando como una banca comercial, en donde no se califica el proyecto por la viabilidad y expectativa de éxito que el proyecto tenga, sino en donde lo que se califica es básicamente las garantías que la persona tiene, y eso no es lo correcto, y ahí tenemos que hacer un cambio para que podamos lograr generar esa reactivación en las fuentes de empleo, en un sector importantísimo y que puede generar muchísima ocupación, que es precisamente con la pequeña, la mediana, la microempresa. La construcción e infraestructura, en donde llevamos un agresivo programa en vivienda, como lo vio en el programa, vamos con 20,000 viviendas para clase media, en lo que significa que vamos a simplificar los trámites, porque vea qué duro es esto. Me reúno con los desarrolladores de vivienda y me presentan un cronograma que me demuestra que si un proyecto toma como día 1 el día de la administración Álvarez de Santi, o sea, si un proyecto empieza el 9 de mayo, ese proyecto no se termina en los 4 años de mi gobierno. Vea qué frustración, ¿eh? Entonces, simplificación para reactivar infraestructura que es alta en generación de mano de obra y de ocupación. Por supuesto, lo que hablé de el INA, preparando a la gente en las áreas en que tenemos necesidades de empleo. Igual lo que tenemos entre 7,000 y 8,000 campos en el área de tecnología, ciencias, matemática e ingeniería, en donde debemos también promover que entren más mujeres a estudiar estas carreras y podamos ir generando fuentes de empleo. Pero veo que usted me está señalando. Sí, es que me quedan 2 minutos y necesito tocar. Pero es que me hace unas preguntas de temas muy de fondo, que no son como para tratar en 5 segundos. Por eso matices. Pero cuando usted tiene idea, ¿verdad? Le estoy demostrando que tenemos una buena cantidad de propuestas. Vea. Voy a hacerle 3 consultas que se han reiterado durante el programa en comentarios. Bueno, y decirle algo, dicen, y es una muy buena fuente, que el señor de los buses de San Antonio Desamparados ya avisó que los puso para la campaña de Liberación Nacional. Sí, pero no tenemos transporte de buses nosotros, no vamos a usar buses para el día de las elecciones. Buses organizados como parte de nuestro transporte no lo tenemos previsto. En redes sociales están preguntando sobre el Estado laico. Sí, Estado laico, que no es Estado ateo, Estado laico y no quiere decir que eliminemos a Dios
de la Constitución y del Estado. Pero ¿Usted sí, es un hombre muy religioso, Antonio? No soy religioso en el sentido, casi como usted me lo pregunta, de ser una persona practicante, de rezar el rosario todos los días, no, pero tengo una formación religiosa muy fuerte, porque yo estoy desde los 5 años en medio de sacerdotes. Yo fui criado por mi papá y mamá, que se preocuparon mucho por mi educación, y por los padres del Colegio Calasanz. Entré desde los 5 años hasta los 17, estuve con la formación de los padres escolapios, de los cuales algunos de ellos todavía, y específicamente uno, todavía es un guía espiritual, y una persona con quien tengo mi comunicación con él y con Dios, y de gran respeto. Soy escolapio y soy ferviente seguidor de José de Calasanz, luchador por la educación para los niños pobres, y luchador porque la educación fuera un instrumento para sacar de la pobreza a los niños en la época, hablamos de los 1600. ¿Sacaría, por ejemplo, a la Iglesia Católica de las exoneraciones? Un día se está revisando la exoneración. Ya está, la Iglesia está exonerada. Por eso, ¿la sacaría de la exoneración? No, yo le mantendría la exoneración. ¿Por qué? Me parece que hoy en día, por ejemplo, hablarle de un caso específico, el mantener los templos católicos, si nosotros no facilitamos que la iglesia reciba donaciones del impuesto sobre la renta, difícilmente tendría usted la catedral como está. Entonces, ¿incluiría otras denominaciones religiosas en la exoneración? Bueno, lo que sí he dicho es que buscaré una mayor participación para que el resto de organizaciones también tengan la protección del Estado, y en ese sentido estoy en la ruta de facilitar la construcción de permisos para la operación de los templos cristianos, etcétera, como creo que debe de ser, para mantener la posibilidad de que existan también las organizaciones y las religiones diferentes a la deberían a la tener católica. Los mismos beneficios la católica y las otras. Y ya que me pregunta, a propósito, ya le contesto eso, ya que me lo pregunta, debo decirle que volvería el 8 de mayo, y se lo hice saber a Monseñor en una carta, volvería a restablecer la transmisión de la misa en Canal 13. Me parece que eso es un castigo que le está haciendo a personas presas, a personas enfermas, etcétera. Don Antonio, entiendo eso, y me voy a robar un minuto, ya se me acabó el tiempo, pero eso no es una medida populista. Es decir, el presidente no puede ordenar la programación del 13. O sea, usted me dice, yo el mismo 9 de mayo la restablecería. Usted no puede. Es que no es un tema de programación, es que ahí no es un tema de programación. Yo no le voy a decir al 13, ponga las fábulas de Disney o ponga las de Universal. No, es que ahí lo que hay es un tema religioso de discriminación, donde la funcionaria dice, ya estoy harta de la religión. Yo le entiendo eso, pero no le pregunto pero además le dice a los funcionarios, no mencione la palabra Dios cuando usted se despide. Sí, yo le entiendo eso. Ayer hizo una chota linda, Patoni, cuando terminó su discurso, y dijo, aunque algunos me van a censurar, gracias a Dios que estamos todos aquí reunidos. Hay dos detalles. El presidente ejecutivo del SINAR no se nombra de acuerdo al plazo gubernamental. Sí, y segundo, los ejecutivos, se me fue la junta directiva del SINAR, sí, es independiente. Por eso cuando usted me dice, yo restableceré el 9 de mayo, no puede hacerlo, Antonio. Bueno, hay directrices presidenciales, hay nombramientos que usted hace y que usted da la línea con la que la gente va a ir a su gobierno. La gente que yo nombro va a ir a seguir las líneas y parámetros que nosotros establecemos desde el gobierno central. Para eso hay presidencias ejecutivas. La ley de presidencias ejecutivas es para vincular las políticas del Estado con las instituciones. Y yo he sido una persona que ha sido administrador de empresas, soy el presidente junto con Nuria de una corporación muy grande en donde las órdenes que damos se cumplen. Y así vamos a manejar el gobierno. Incluyendo las juntas directivas de instituciones autónomas. Efectivamente, si no, esto se convierte en un archipiélago donde cada quien va por su lado, y no puede ser así. Y lo que hay en el SINAR no es un tema de programación, es un tema de discriminación religiosa, porque no es programación decirle a un locutor o a un presentador, usted no vuelve a pronunciar la palabra Dios. O sea, yo tampoco le voy a decir que la tiene que pronunciar, no. Eso es otro mundo, cada quien dentro de su libertad, pero el que la quiere pronunciar jamás se lo voy a prohibir. Don Antonio, muchas gracias por haber venido. No me quedé viendo la canción. No, señor, por supuesto, va a sonar Abracadabra, que usted ha insistido en complacer a doña Nuria. Claro, no, en que Nuria oiga la canción que le estoy dedicando, pero que además todas las de Abracadabra nos recuerdan nuestras épocas del noviazgo, aunque Nuria se enoja porque dice que ella era más joven para la época de Abracadabra, y es cierto. Chao, cariño, chao. Abracadabra despide de Matices, hasta luego. Muchísimas gracias.